Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Espero confiado en el Señor. Cierto estoy de sus palabras. Tomen asiento. Queridos hermanos, en este miércoles de Cuaresma, la lectura del Santo Evangelio está tomada de ese largo trecho bíblico que habla de la predicación de Jesús en el Sermón del Monte, cuando explica las bienaventuranzas. Mucho se ha dicho que Jesús es como un nuevo Moisés, el verdadero Moisés, el verdadero legislador, que se sienta en el Cerro Santo y explica la nueva ley al pueblo de Dios, al nuevo pueblo de la nueva alianza. Y en realidad es así Jesús. Él vino a hacer nuevas todas las cosas. Hoy en día está muy de moda el cambio, el progreso. Pero ¿será que todo cambio en sí mismo es bueno? ¿Todo progreso, por ser progreso, es aceptable a los ojos de Dios? No siempre, no es así. Porque Jesús hoy día nos señala esta palabra, que es muy fuerte y muy clara. Del Antiguo Testamento, de donde surge la ley y los profetas, concretamente los 10 mandamientos de la ley de Dios, ni una coma será quitada, ni una i será borrada. Todo debe cumplirse. Entonces, cuando Jesús viene con su predicación de amor, de misericordia, cuando viene a recriminar también, hemos estado acostumbrados ya en estos días de Cuaresma a ver cómo lo hace, ¿no? Jesús recriminando la hipocresía de los fariseos, que se preocupan solo del cumplimiento, pero no de la buena intención, del espíritu de la ley, como se dice, ¿no? Entonces, eso no sirve. Pero ¿será que entonces Jesús quiere dejar de lado el cumplimiento? Una vez hablaba con una persona y me decía que sí, que cuando Jesús se encontró con la mujer adúltera, que todos querían apedrear, él dio una lección formidable diciendo: el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Y poco a poco fueron dejando caer las piedras y alejándose todos los acusadores. Y Jesús le dijo: mujer, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Entonces esa persona dijo, y era en un ambiente público más encima: Jesús vino a cambiar todo. Debemos tener ahora la actitud de Jesús, no condenar a nadie. Entonces ahí en parte es cierto, pero falta algo importante. Porque enseguida Jesús le dice a la mujer: yo no te condeno, pero anda y de ahora en adelante no peques más, no vuelvas a pecar. Es decir, el llamado a la conversión sigue vigente, sigue presente. Y en eso consiste la Cuaresma. Es un gran llamado a la penitencia, al cambio de vida,
al arrepentimiento, a volver a cumplir la ley. Entonces, es cierto que hay un cumplimiento que es un cumplo y miento. Es decir, cuando se vive la ley, se cumple, pero sin verdadero amor, sin verdadera intención. Por ejemplo, dar limosna para que otros vean, rezar para que otros digan soy santo. Jesús dice, ya tienen su premio en la tierra. Pero Jesús dice hoy, igualmente todos los mandamientos deben cumplirse. Yo no he venido a anular la ley, a abrogar la ley, a cancelarla, sino a darle cumplimiento verdadero. Es decir, quiere decir Jesús que sin su gracia, sin su amor, sin su ayuda, si Jesús no lo hace Él mismo en nosotros, nunca seremos capaces de cumplir la ley, ni siquiera los 10 mandamientos. Porque, queridos hermanos, el primer mandamiento es muy claro. Dice amar a Dios sobre todas las cosas y no tener ningún ídolo. Hoy en día los grandes ídolos son el dinero, el poder y el placer. Pero el peor de todos es el narcisismo, es decir, la egolatría, poner nuestro yo antes que a Dios. Entonces la gente que tiene esa egolatría a veces se aparta de la iglesia, porque dicen, bueno, yo voy, rezo y Dios no me hace caso. Entonces mejor voy donde los brujos y les hago, ¿no es cierto?, les pago por un trabajo para que me hagan caso, no sé, a las entidades que sean. En el fondo se sabe que son los demonios, porque Dios nunca va a cambiar Él a nuestro antojo, a nuestro capricho. La verdadera fe y la verdadera religión cristiana no es que Dios se adapte a nuestra voluntad, sino todo lo contrario, nosotros debemos hacer la voluntad del Señor. Por eso decimos, Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No decimos, hágase mi voluntad. Y ese es el peor pecado que cometemos. En el primer mandamiento no amamos a Dios sobre todas las cosas porque a Él lo dejamos en segundo lugar. Primero nos preocupamos de nuestros caprichos y de nuestros deseos y entonces no vivimos como verdaderos cristianos. No somos seguidores reales de Jesús. Por eso Jesús, lleno de misericordia, viendo que somos pecadores y aún no lo reconocemos, entrega su vida por nosotros, derrama su sangre para que por fin podamos darnos cuenta de que sin su ayuda, sin su Espíritu Santo, no podemos cumplir los 10 mandamientos. Para comenzar, el primero es imposible cumplirlo sin la gracia de Jesús. Así es que, queridos hermanos, este Evangelio entonces nos invita a primero tener bastante humildad y reconocer que no estoy bien simplemente, necesito la ayuda de Dios, necesito arrepentirme y por tanto ya nos acercamos a la Semana Santa, sería bueno programar una buena confesión para pedir perdón de mis pecados y la gracia del Espíritu Santo que viene con esa conversión y ese propósito de enmienda que Jesús sin duda entrega cuando nos acercamos con humildad a pedirle perdón. Como la Iglesia lo dice, como lo dice Jesús mismo, a quienes ustedes perdonen quedarán perdonados. Ese es el camino como Cristo nos quiere perdonar, por el sacramento de la confesión en el confesionario. Y también es bueno decir que vivimos en una época donde esta fe en Jesús está muy dejada de lado y vemos que en el ambiente en que nos movemos están dominando otras leyes, otros mandamientos, otros valores, otros propósitos que no tienen nada que ver con la voluntad del Señor. Por ejemplo, el respeto a la vida, el respeto a la familia, el respeto a la pureza. Hoy en día muy poco se enseña sobre eso, ¿no? De que los niños y los jóvenes deben mantenerse vírgenes hasta el momento del matrimonio. Enseñar otra cosa es ir contra la voluntad de Dios y contra la ley del Señor. Porque el 6º mandamiento dice, no fornicarás, que significa tener relaciones sexuales prematrimoniales.
Y también dice, no cometerás adulterio. Y eso va para todas las personas que son infieles en su matrimonio y creen que como Dios es bueno, va a ser vista gorda, por último después le pido perdón, Dios todo lo perdona, Dios es bueno, Dios es misericordia. Esa es una falsa comprensión de la salvación de Jesucristo. Hoy el Señor lo dice claramente, ni una coma será borrada. El que comete adulterio, el que no vive bajo un mismo techo, manteniendo relación de pareja, con el santo sacramento del matrimonio, está en pecado mortal. Entonces no puede comulgar, así de simple. Y si viene algún representante de la Iglesia y dice lo contrario, está pecando gravemente porque está enseñando a los fieles una mentira, porque esos fieles serán cobrados por Dios en el día del último juicio, en el día del final, por este grave pecado contra el sexto mandamiento, por ejemplo. Pero los sacerdotes y los obispos que enseñemos esas mentiras, tendremos un castigo mucho peor, porque vamos a tener que responder por todos aquellos que se condenen por no haber conocido la verdad. Por eso Jesús termina diciendo el Evangelio de hoy que aquel que enseñe a cumplir los mandamientos será grande en el reino de los cielos. Tal vez en este mundo será considerado el peor de todos, será considerado el pesado, el cura que dice siempre lo mismo, el predicador que dice cosas desagradables, que mejor escuchemos otra prédica, otra enseñanza, más acorde a los tiempos. Pero aquel que enseñe lo que el pueblo muchas veces quiere oír, porque le conviene, porque está contra la ley de Dios y sirve para justificar y acomodar la conciencia, bueno, será considerado el menor en el reino de los cielos y tendrá que dar una cuenta ante Dios muy, muy grande. Por tanto, hermanos, el camino de la salvación no hay que mirarlo como un juego, no es una broma, es la decisión más importante que debemos tomar. Seguir a Cristo implica una gran consecuencia. Ser fiel a los 10 mandamientos, para comenzar, y el mandamiento más importante es amarnos unos a los otros como Cristo nos ha amado, como decía el Evangelio de ayer, incluso siendo capaces de perdonar a nuestros enemigos, pero eso nunca lo vamos a hacer, ni lo que se enseña en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, si no tenemos las gracias del Señor. Y por eso que es tan importante acercarnos a la oración, rezar más y rezar mejor. No pedir que Dios haga nuestra voluntad, sino pedirle con humildad que podamos hacer su voluntad y que tenga piedad de nosotros y que podamos convertirnos de veras. Acercarnos entonces por medio del Santo Rosario, por medio de la Santa Eucaristía en forma principal y la adoración al Santísimo Sacramento. Ese es el mejor camino que Jesús y María nos muestran hoy para una sincera conversión. Así sea. Amén.